Bienvenidos al curso de estadística. Hoy vamos a hacer el ejercicio 1 del examen de probabilidades de la convocatoria ordinaria de 2022. El ejercicio plantea un espacio muestral como este y una partición según el nivel de rentas de los hogares. Atendiendo a los datos del enunciado, el 38% de los hogares tiene unos ingresos mensuales mayores de 2.000 euros, lo que llamaremos suceso C, cuya probabilidad sería ese 38%. El 37% de los hogares tiene entre 1.000 y 2.000 euros, lo que llamaremos suceso B y su probabilidad dicho 37%. Y el resto sería el suceso A, obtener menos de 1.000 euros, que tiene una probabilidad correspondiente al resto hasta 100, o sea, un 25%. Dentro de cada uno de los bloques de la partición tenemos además las probabilidades de tener una segunda vivienda condicionada a estar en cada uno de dichos bloques. Por ejemplo, la probabilidad de segunda vivienda entre familias de hasta 1.000 euros sería de un 7%. La probabilidad de tener una segunda vivienda entre familias entre 1.000 y 2.000 euros, suceso B, sería de un 13%, y la probabilidad de tener una segunda vivienda condicionada a tener más de 2.000 euros sería igual a un 23%. Por lo tanto, tenemos una partición dependiendo de los niveles de renta, que hemos denominado A, B o C. Por otra parte, tenemos el suceso S, las familias que tienen una segunda vivienda, y su complementario, las familias que no tienen una segunda vivienda. Resumimos aquí todos los datos obtenidos del enunciado y vamos a ir viendo cada uno de los apartados. En el apartado A nos pregunta ¿cuál es la probabilidad de que un hogar elegido al azar posea una segunda vivienda? El ejercicio se resuelve utilizando el teorema de probabilidades totales. Probabilidad de segunda vivienda sería igual a probabilidad de A por probabilidad de S condicionado por A, más probabilidad de B por probabilidad de S condicionado por B, más probabilidad de C por probabilidad de S condicionado por C. Sustituimos cada uno de los valores. Y el resultado que se obtiene es 0,153. El apartado B dice que si se ha elegido un hogar que tiene segunda vivienda, ¿cuál es la probabilidad de que sus ingresos superen los 2.000 euros? Nos estaría pidiendo la probabilidad de C condicionada por S. Lo podríamos resolver por teorema de Bayes o simplemente por la definición de probabilidad condicionada. Para resolverlo por teorema de Bayes necesitaríamos la siguiente expresión, pero como tenemos calculado del apartado anterior la probabilidad de segunda vivienda igual a 0,153, pues bastaría con hacer probabilidad de la intersección por la regla de la cadena y luego dividirlo por la probabilidad de segunda vivienda, 0,153. Con lo que resulta 0,5712. Apartado C. ¿Cuál es la probabilidad de que un hogar elegido al azar no tenga segunda vivienda y tenga ingresos mayores que 1.000? Podemos resolverlo esta probabilidad de un suceso como probabilidad de los elementos que lo componen, donde los elementos serían probabilidad de no tener segunda vivienda y ser del bloque B de hogares, renta entre 1.000 y 2.000 euros,
más probabilidad de no tener segunda vivienda y ser del bloque C, hogares de más de 2.000 euros. Estas probabilidades se podrían calcular como probabilidad de B por 1 menos la probabilidad de tener segunda vivienda si eres del grupo B, más probabilidad de C por 1 menos probabilidad de tener segunda vivienda si perteneces al grupo C. Con lo que resulta (0,6145). Por último, en el apartado D dice que elegidos 6 hogares al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 3 de ellos tengan ingresos mayores de 2.000 euros? En este caso, solo necesitamos los primeros datos, los de la esquina. Diríamos que X, el número de éxitos obtenidos en 6 experimentos aleatorios independientes e igualmente distribuidos con probabilidad de éxito 0,38, seguirían una binomial de parámetros 6, el número de intentos, y 0,38 la probabilidad de éxito, la probabilidad de C. Y entonces nos estaría pidiendo la probabilidad de X igual a 3. Si consultamos las tablas, sería 6 sobre 3, 0,38 al cubo y 1 menos 0,38 al cubo. El resultado de toda esta operación sería 0,26155.